César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco, en 1892, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco, hacia fines del año 1908. En 1913 ingresó a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció el denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Recordando a José Carlos Mariátegui en 7 ensayos de la interpretación de la realidad, describe a Vallejo como el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra, por primera vez en nuestra literatura, el sentimiento indígena virginalmente expresado. Biografía de Georgette Philippard. Georgette Mary Philippard Travers nació en París un 7 de enero de 1908, de dos jóvenes que nunca convivieron ni se casaron. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo adoptó el apellido Travers de su abuelo materno. En vista de que su madre era aún menor de edad, en 1914 una tuberculosis le ataca los nódulos de las extremidades inferiores. Ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla del Marne. A través de su carta testamentaria, oficializada en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, quien adopta su apellido Philippard para ponerla a un buen recaudo. La pequeña Georgette es enviada a Bretaña. Ahí realiza sus estudios primarios y secundarios en el colegio Savigny de Vitré de las Inspecciones Académicas Rennes, que culmina en 1922. Luego viajará a París a trabajar en el oficio de costurera como su madre, quien junto a Madame Birot y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Viaja a Londres para proseguir su formación educativa. Ahí vive los días más felices de su vida. Realiza sus estudios de violoncelo, que, junto a la guitarra, era su instrumento más preciado. De vuelta a París en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día trabaja como costurera en el pequeño taller de su madre. Etapa en la que conoce a Vallejo. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años, con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que era en Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette en 1969, en Lima, a 10.253 kilómetros de su París natal. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo mantuvo una relación con Henriette Massieu. Georgette se entera de la existencia del poeta. Nos conocimos de una manera muy curiosa, un poco ridícula si usted quiere. Usted sabe que los americanos hacen muchos gestos al hablar, y yo vi en la casa del frente, contra la luz tamizada, de una pantalla roja de muy mal gusto. Allí vi a unas personas, las cuales paraban discutiendo, gesticulando. Era invierno, y las ventanas estaban cerradas. Y yo, como veía, le dije a mi madre: "Pobres los vecinos del frente, son sordomudos". Llegó la primavera, un domingo. Yo estaba asomada a la ventana y los vi gesticulando, como siempre,
pero también oí una voz, al cual le dije: mamá, ¿el vecino del frente habla así? Así, de esa manera empezaban las cosas. Por eso puse atención en él, contó Juliette de Vallejo en una entrevista con la revista española Triunfo en abril de 1976. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar un café. Mary Travers, madre de Georgette, se opone a esta relación. Un año después de la muerte de Mary, en noviembre de 1928, ella decide comenzar un romance con Vallejo. Nos tratamos 3 meses y un día. Desapareció. Mi madre cayó enferma. Se muere. Y ese día regresa a Vallejo, a la calle de Molière. Me vino a presentar las condolencias. Y me dijo, así como si me dijera: por favor, alcánzame los fósforos, que debíamos vivir juntos. Yo no dije ni sí ni no. Siguió la conversación, pero ni por el momento pensé decir que no, sin estar enamorada. Hacía tiempo que sentía que tendría que decir que sí. Era la predestinación, contó. Al año siguiente, Georgette recibe la herencia completa de sus padres, un total de 280.000 francos, y empieza a convivir con Vallejo. En cuanto a Henriette, la anterior pareja de César Vallejo, se dice que se enojó muchísimo al saber que el poeta se había ido a vivir con Georgette y fue a confrontar a su rival. Georgette le ofreció una cuantiosa suma de dinero para que desapareciese de sus vidas. Henriette, al ser una chica humilde y de escasa instrucción, debió quedar satisfecha, pues no se supo más de ella. En septiembre de 1929, Georgette viaja con César Vallejo a la Unión Soviética. Era el segundo viaje del poeta a dicho país, pues el primero lo había realizado en 1928, pero esta vez su gira se prolonga por varios países y ciudades de Europa, respaldado por los recursos pecuniarios de Georgette. En mayo de 1930, ambos van a España con ocasión de la reedición de su poemario Trilce, que Juan Larrera ha dado a conocer a José Bergamín y Gerardo Diego. Después de sus viajes retornan a París, ciudad por la que el poeta sentía una fascinación especial. Ambos se consideran marxistas y comprometidos por la lucha social. 2 viajes a la Unión Soviética, reuniones y entrevistas sospechosas, además de ser lector del diario L'Humanité, determinan la expulsión de Vallejo de Francia el 2 de diciembre de dicho año, aunque el gobierno francés le concede un plazo de casi 2 meses para abandonar el país. Vallejo y Georgette viajan a España el 29 de diciembre y llegan a Madrid en vísperas de Año Nuevo. Allí Vallejo publica Rusia en 1931, un libro de crónicas sobre su experiencia en suelo soviético. La obra se convierte en un éxito editorial y los ingresos le permiten vivir tranquilamente por algún tiempo. Pero poco después vuelven nuevamente los aprietos económicos, pues sus obras literarias de carácter marxistas son rechazados sistemáticamente por los editores. Vallejo salva a duras penas dicha situación realizando traducciones. En enero de 1932 regresan a París, al ser levantada la restricción anterior. Su mala situación económica no mejora. Georgette tuvo que vender el apartamento que recibía como herencia materna, y la pareja tuvo que vivir desde ese entonces en hoteles. Por aquel entonces Georgette es hospitalizada. Según contó tiempo después el poeta Larrea, su enfermedad era consecuencia de los continuos malogros o abortos provocados, pues Vallejo no deseaba tener hijos. Pero Georgette lo refutó airadamente. No existe por lo demás pruebas de lo afirmado por Larrea. El 11 de octubre de 1934, a las 11:15 de la mañana, después de una convivencia de 6 años, Georgette y César contraen matrimonio civil en la municipalidad del distrito 15 de París. Fueron testigos Ismael González de la Serna, pintor granadino, amigo de Federico García Lorca, y su mujer Susana. La pareja vivía por ese entonces en el número 41 de Boulevard Garibaldi. Posteriormente se trasladan al Hotel Dumay en 1936. Al estallar la Guerra Civil Española, Vallejo, fiel a sus principios, se entrega totalmente a colaborar con el bando republicano. Viaja 2 veces a España, escribe artículos y apoya la creación de los comités de defensa de la República Española.
Amenazada por el fascismo, Georgette asume también la lucha antifascista. Después de una febril etapa que transcurrió entre los últimos meses de 1937, en la que se puso a escribir muchos poemas u obras literarias, Vallejo cae enfermo un 13 de marzo y muere el 15 de abril de 1938. A las 9:20 de la mañana, a los 46 años de edad, Georgette cede su tumba de Montreux a César. El poeta había pronosticado su propia muerte en el soneto Piedra Blanca sobre Piedra Negra. El título alude a una tradición popular de Santiago de Chuco con alto contenido simbólico: colocar una piedra blanca sobre una negra en los entierros. Y el poema contiene algunos de sus versos más citados: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. El pronóstico tuvo un acierto parcial. Vallejo no murió un jueves, sino un viernes de primavera, aunque era otoño en su Perú natal, y seguramente aquella saudade del exiliado nunca lo abandonó, y si llovía en París el día de su muerte. El poema pertenece a su título póstumo, Poemas Humanos, 76 poemas recogidos por Georgette, pertenecientes a la última etapa de la producción del poeta, que va de 1931 a 1937, y donde había abandonado el modernismo de la primera etapa y la vanguardia surrealista para volcarse a un estilo más llano, que entendiera el pueblo. Después de su conversión al marxismo, estilo que también forja en el póstumo España aparta de mí este cáliz, de 1931, y a causa de esta irreparable pérdida recuerda: cuando él murió estuve ciega durante 4 horas, estuve loca. Al año siguiente, junto con Raúl Porras Barrenechea, edita y publica la obra poética póstuma de Vallejo, que titula Poemas Humanos. El 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, dictamina: yo, Georgette Filafar, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que sea, la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo, señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. El 3 de abril de 1970, Georgette traslada los restos de César Vallejo al cementerio de Montparnasse, a través de la Casa de Pompas Fúnebres Montnobillar. Georgette firma para que se cumpliera el deseo de Vallejo y el mío, y en la tumba el epitafio: he nevado tanto para que duermas. El viaje a Perú. Siguiendo las huellas de Vallejo, Georgette emprende un viaje a Perú. Llega al puerto del Callao el domingo 6 de mayo de 1951 y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondy, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco. Al llegar a la puerta de la casa del poeta, dijo en tono muy entristecido: llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo. En 1957 o 1958, Porras obtiene del Ministerio de Educación que se le concediera una modesta pensión vitalicia. En Lima, empieza una incesante lucha por hacer respetar la vida y la obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hizo que se la considerase una persona intratable.
rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo, quien en 1957 visita Lima. ¿Quién no escribió una línea sobre Vallejo cuando vivía? Se convierte luego en su más empeñoso intérprete. Muy recordado es también su enfrentamiento con otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos para disertar sobre Vallejo en 1964. Dicho poeta tuvo la poca delicadeza de decir que Vallejo se había muerto debiéndole algunas pesetas, lo que hizo que Georgette reaccionara airada y en defensa de la memoria de su esposo. En ese mismo año de 1964, publica su obra poética Masque de Chaus, Máscara de Cal. En 1965, rechaza todo intento de musicalizar los poemas de Vallejo. En 1966, el gobierno peruano le reduce drásticamente su pensión, que dejará de otorgarle en 1968. En 1967 edita y publica toda la narrativa poética de César Vallejo, novelas y cuentos completos. En 1968 edita y publica la obra poética de completa edición facsimilar. En octubre de 1969 le gana un juicio la editorial Losada por haber publicado sin su autorización Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz. Fiel a su estilo y durante un evento público, Georgette le dio una bofetada al editor Carlos Milla Batres, debido a que éste incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional al poeta consagrado por la revista Visión del Perú. En lugar de la foto, Milla Batres colocó un óleo de Macedonio de la Torre, con una representación irreconocible del poeta, al menos para el público común. En 1974 responde a los insultos y calumnias que Juan Larrea le dirige desde su revista Aula Vallejo. Juan Larrea es un impostor y de la más repugnante inmundicia. En 1977 reedita Máscara de Cal y en 1978 publica su obra máxima, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Páginas en defensa de la vida y obra de Vallejo. En 1979 edita y publica el teatro completo de Vallejo. El legado de Vallejo. Su mayor labor fue sin duda la de conservar y difundir las obras póstumas de Vallejo, cada obra de manera individual o bien formando parte de una recopilación de obras completas, de acuerdo a su género, juntamente con otras que ya habían sido publicadas en vida del autor. Entre las ediciones publicadas bajo su lupa directriz y correspondiente autorización están las siguientes: Poemas Humanos, novelas y cuentos completos, que incluye famosos relatos como El Tungsteno y Fabla Salvaje. Obra poética completa, con Heraldos Negros y Trilce como principales poemas. Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, teatro completo y obra poética completa son las obras que supervisó. El ocaso de Georgette Vallejo se inicia una mañana del mes de noviembre de 1978, a los 70 años de edad. Rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias son funestas: hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil. Fue hospitalizada en la Maison de Santé, una clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia, que le prestó atención gratuita. Aún en tal estado, continúa bregando para impedir la repatriación de los restos de Vallejo. Expresa sus razones: porque en su tierra le dieron de palos, lo maltrataron, y yo soy obediente a su voluntad. El 3 de diciembre de 1984, entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones
respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Fallece en la madrugada del 4 de diciembre. Su vida y su obra apenas empieza a ser revalorizada.